El grito de la grulla de Samuel Alonso Omañeca. Prólogo. Entre 1939 y 1945 hubo una terrible guerra en la que estuvieron implicados muchos países. Se la recuerda como la Segunda Guerra Mundial. Como en todas las guerras, cientos de miles de militares y civiles murieron en los dos bandos enfrentados. Unos vencieron y otros fueron vencidos, pero todos perdimos un poco. Por eso esperamos que no se repita. Japón combatía en uno de los bandos, era una gran potencia económica y militar. Con su afán imperialista quiso ser más grande y fuerte invadiendo otros territorios como China, Filipinas o Nueva Guinea. Frente a Japón estaban los países aliados, Estados Unidos e Inglaterra. El final de la guerra vino precedido por el lanzamiento de 2 bombas atómicas en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Fue uno de los mayores desastres de la humanidad. Estas ciudades quedaron destrozadas, murieron más de 100.000 personas y otras tantas resultaron heridas. La historia que les voy a contar se desarrolla allí, en Nagasaki, en aquella fecha. Capítulo 1. Junichiro. Anoche soñé que 1000 grullas volaban por el cielo de mi habitación. Soñé que sus grandes y puntiagudas alas me abanicaban y que sus picos habían enmudecido y ya no graznaban ruidosas como siempre. Cuando sea mayor, quiero ser piloto como papá, dije en el desayuno. Sí, Junichiro, contestó mamá. Le di un beso en la mejilla y salí corriendo a la calle. Puse los brazos en cruz y rugiendo el sonido de los motores, corrí por las calles de Nagasaki. El avión iba de lado a lado de la calle, sorteando los árboles, disparando y bombardeándolo todo. De camino, ametrallé con la boca a la vendedora de fruta que me gritó como todas las mañanas, también a un perro que se cruzó en la acera. Evitaba las farolas y gritaba en torno a los semáforos. El caza pasó rozando junto a la casa de comidas en la persecución de un enemigo y al doblar en la esquina vi que otros aviones venían a mi encuentro. Entre ellos estaba Noriaki, mi mejor amigo, que me hizo un saludo militar. A mí me gusta jugar con él, porque es el más fuerte y valiente de todos nosotros. Él sí que será un gran piloto. Entre todos formamos una escuadrilla y velozmente, en B como las grullas, llegamos al patio del colegio. Allí nos colocamos en fila, los más pequeños delante, los mayores detrás. Cuando suena la sirena de entrada, resignados bajamos los brazos y caminamos en silencio cada uno a su clase. Este año, desde el primer día de curso, me siento con Noriaki y antes de llegar el maestro siempre hablamos de la guerra. Comentamos lo que hemos escuchado en la radio o lo que hemos oído en la calle. Cuando llega el maestro, todos se callan y nosotros también. Hoy vamos a hablar de las grullas. Seguro que las han visto en alguna ocasión. Son esas aves zancudas que tienen el plumaje gris. El maestro hablaba despacio y moviendo sus arrugadas manos. Salvo la cabeza y la garganta que son negras y la coronilla roja, vuelan siempre en grandes grupos a gran altura formando Vs. Entonces me distraje pensando en las grullas que yo había visto cuando era pequeño. Vi las grullas por primera vez cuando viajamos a Arasaki. Era otoño, fuimos al paraíso de las grullas, al centro de la isla de Kyushu. Fuimos papá, que es piloto, mamá, que ahora con la guerra trabaja en una fábrica, y yo. Por entonces tenía 5 años y solo recuerdo algunas cosas. Recuerdo que nos acercamos muy despacio, a escondida, por entre los árboles y esperamos. Recuerdo que pasó poco tiempo y escuchamos un potente grito que nos hizo desviar la mirada hacia el cielo. Unos segundos después, aparecieron cientos de grullas que volaban sobre nuestra cabeza. Rompían el silencio de la laguna con su enérgico gru. Las grullas levantaban el cuello estirado y agitaban fuertemente las alas. Me dieron miedo, lo juro, me dieron miedo aquellos animales tan grandes. Las vi bajar despacio, planeando junto a la laguna mientras me abrazaba papá. Hundían el pico en el agua y orgullosas levantaban la cabeza tragando algún bicho. Miraban de reojo como si supiese que la estábamos observando. Allí estuvimos varias horas viéndolas, comer y volar y pelear. Recuerdo que ese fue el primer día que vi grullas aturdidas, grullas ruidosas, amarradas al suelo por una sola pata, grullas grises que dan miedo.
Capítulo 2. El cogote rojo. Papá, ¿por qué las grullas tienen el cogote rojo? Cuentan que Keisai y su padre estuvieron durante varias semanas construyendo un gran barrilete en forma de pez para el Día de los Niños. Mientras el padre preparaba las varillas y ataba el bastidor, Keisai se dedicó a decorar la tela. Pintó unos grandes ojos negros para que lo miraran desde el cielo y de diferentes colores todas y cada una de las escamas. Las había rojas, azules, blancas y marrones, violetas y doradas. Era un pez multicolor. Por fin llegó el quinto día del quinto mes, el Día de los Niños en Japón. Aquel día, Keisai y su padre se levantaron bastante temprano y fueron al campo para volar el barrilete. Fueron los primeros en llegar y en notar la brisa fresca de la mañana. Era un día propicio para que aquella carpa gigante surcara en el espacio infinito. Desplegaron el barrilete y, bien sujeto por las manos de Keisai, fue tomando altura. El niño soltaba cuerda poco a poco mientras veía cómo bailaba movido por el viento. Un viento suave que se tornaba a veces esquivo y que requería de toda la atención de Keisai. El barrilete subió tan alto que incluso podía rozar las nubes, susurrarles que era un día de fiesta y que su dueño Keisai había construido el barrilete más hermoso. Pero acertó a pasar por allí una grulla rezagada, perdida del resto del grupo. Volaba ausente, tan despistada que sin darse cuenta se metió en la boca del pez volador y se enredó entre sus cuerdas. El barrilete, con el nuevo inquilino, comenzó a desplazarse enloquecido de un sitio a otro, a volar con movimientos torpes e imprecisos, hasta que dando gritos fue a caer al suelo por el peso de la grulla. Cuando Keisai recogió el barrilete, se llevó una sorpresa. Encontró en el interior la grulla que con la caída estaba malherida. Había perdido alguna de sus plumas y además tenía rota un ala. Llevaron a la grulla a la casa y fueron muchos los cuidados y el cariño que pusieron Keisai y su padre para curarla. Colocaron en el ala herida unas cañas de bambú a modo de cabestrillo y la ataron para que quedara inmovilizada. Todos los días Keisai recogía insectos y gusanos para que la grulla estuviera bien alimentada. Después de comer, permanecía allí con ella acariciando sus plumas. Keisai sabía que estaba triste sin su familia y sin sus amigos. Por eso la consolaba y le decía con tiernas palabras que pronto, muy pronto, podría volar. Pasaron los días y la grulla se curó de sus heridas y Keisai quiso saber si podía volar. La llevó al campo y la dejó suelta. La grulla se marchó corriendo, tomó velocidad, pero por mucho que lo intentó, no pudo elevarse más de 1 metro. Saltaba y palmeaba con sus alas, pero estaba tan débil que fue incapaz de volar. Keisai regresó muy preocupado a su casa. Pensó que jamás podría volar. Por un lado, esta situación la alegraba porque se había encariñado con la grulla y entonces seguiría con ellos como su mascota. Pero también lo entristecía porque sabía que la grulla así no sería feliz sin su familia y sobre todo sin poder volar de un lugar a otro. Aquella noche Keisai no pudo dormir pensando en la grulla. La imaginaba envejecida y muriendo de pena en su casa. Pero al día siguiente le dijo a su padre que tenía la solución, que sabía cómo hacer para que la grulla volara. Podrían subirla al barrilete y hacerla volar. Montaron a la grulla en el barrilete y soltando cuerda comenzó a ascender. Cuando estuvo a suficiente altura, Keisai hizo que el barrilete girase con brusquedad y la grulla quedó en el aire. Extendió sus alas y con un suave aleteo consiguió mantenerse volando. Pero estaba tan débil que apenas pudo planear hasta posarse de nuevo en el suelo. Lo volvieron a intentar de nuevo un día y otro, y la grulla se mantenía cada vez más tiempo en el aire. Hasta que transcurrida una semana, la grulla aguantó mucho tiempo volando. Incluso desde el suelo fue capaz de alzar vuelo. Aquel día Keisai se puso muy contento. Se acercó a la grulla y con lágrimas en los ojos le dio un beso y se despidió, pues sabía que era el último día que iban a estar juntos. Además, coincidía con la llegada de otras grullas que, como todos los años, volvían a la isla para pasar el invierno.
Ori es doblar y Gami es... Kexai vio cómo la grulla se alejaba sin mirar atrás. Majestuosa, impulsaba sus alas, estiraba el cuello y gritaba mientras se acercaba a las otras. Toda la bandada desapareció buscando los campos de arroz y las lagunas. Pasó algún tiempo y Kexai, que había olvidado a la grulla, decidió volar su barrilete. Aquel pez volador, comedor de grullas. Fue con su padre al campo y allí lo soltaron. Aquel día había mucho viento y el barrilete giraba y giraba sin parar. Subía y bajaba, manejado por las firmes manos de Kexai. Llegó una ráfaga muy fuerte de viento y se llevó el barrilete. Kexai no pudo hacer otra cosa que gritar y ver cómo su carpa multicolor se marchaba incontrolada por el cielo. Pero descubrió cómo una mancha gris iba tras ella. Esa mancha era una grulla, la grulla que él había cuidado durante meses. Kexai vio cómo la grulla seguía el zigzagueante censo del barrilete. Ambos se alejaron de la tierra hasta desaparecer en la profundidad del firmamento. Alcanzaron la oscuridad del universo y desde allí, sorteando las estrellas, llegaron junto al ardiente sol. En aquel momento, cuando el barrilete iba a quemarse, la grulla hizo un último esfuerzo y lo agarró con el pico, que no pudo evitar rozar con la cabeza al sol, y ésta se le quemó. Solo tuvo que dejarse caer y planear hasta llegar junto a Kexai, que la esperaba dando saltos de alegría. Había recuperado su barrilete y además volvía a estar cerca de esa gran amiga a quien le dio las gracias. Kexai comprobó que tenía la cabeza roja de la quemazón del sol. La grulla se marchó. Kexai le dijo adiós con las manos y nunca más supo de ella. Algunos aseguran que desde entonces todas las grullas tienen la cabeza de color rojo como la amiga de Kexai. Capítulo 3. Orisuru. Las grullas viven en el continente. La voz del maestro me hizo volver a la realidad. Y vienen a pasar el invierno a Japón huyendo del frío. Por eso, en otoño, las vemos pasar volando a gran altura camino de Arasaki. Allí es donde podemos verlas al atardecer en grandes grupos, en los dormideros junto a las lagunas. El maestro guardó unos minutos de silencio y repartió papeles blancos a todos los alumnos. Ahora vamos a jugar con el papel, dijo sosteniendo uno con forma de cuadrado en la mano. Con el papel podemos conocer la belleza y además ejercitar los dedos. La destreza doblando papel y la inteligencia avanzan dando las mismas zancadas. Quien con cuidado trata el papel sabe reflexionar y meditar sobre la vida, con paz y cautela. El origami es el arte de plegar papel. Ori es doblar y gami es papel. El orisuru es la técnica de realizar grullas con papel. Y esta es la figura que vamos a elaborar. La grulla en Japón es símbolo de la vida, 1000 años de vida. Quien hace una grulla de papel tiene una inmensa fortuna. Doblar una grulla representa 1000 años de vida y doblar 1000 grullas alargan la vida 1.000.000. La grulla es el amor, la amistad, la esperanza y la bondad, o lo que es lo mismo, los buenos sentimientos. Se llevan como presente a los enfermos, dobladas cuidadosamente para que se recuperen pronto. En los cumpleaños se regalan para desear que se cumplan muchos años más, y cuando uno dobla una grulla para sí mismo, es por algún anhelo personal, pidiendo un deseo. Cuando uno dobla una grulla para sí mismo es por algún anhelo personal, pidiendo un deseo. Resonó en mis oídos y pensé, las grullas que yo vi son como aviones de guerra, aviones ruidosos y estrepitosos que surcan en el cielo. Quiero ser piloto y volar como las grullas de un sitio a otro, pero sobre todo quiero que papá vuelva pronto y que esté con nosotros, con mamá y conmigo. Haré 2 grullas, le dije susurrando a Noriaki. ¿Qué deseo vas a pedir? Tomaremos la hoja cuadrada de papel, continuó el maestro, y la doblaremos como el dibujo del pizarrón. Primero doblaremos las diagonales y los centros del papel, por las líneas de las rayas. Todos estos dobleces tienen que quedar bien marcados con la uña. Después abriremos el papel y finalmente llevaremos la esquina 2 y la 4 sobre la esquina 1, con lo que también la esquina 3 quedará sobre con la esquina 1, como en el dibujo.
Capítulo 4. El descampado. Desde que el maestro nos dijo que las grullas venían a Japón en otoño, Noriaki y yo vamos todos los días al barrio alto después de las clases. Subimos por los barrancos, saltamos el muro de piedra y allí, en el descampado, nos recostamos en la hierba y contemplamos el cielo esperando a que pasen las grullas. Como no pasan, nos entretenemos mirando las nubes y jugando a adivinar animales entre sus formas. Vemos elefantes y tortugas gigantes, algún que otro león, muchas ovejas y vacas paciendo y caracoles caminando lentamente. Pero sobre todo, lo que más vemos son aviones, los caza Zero-Seke. Pero estos son de verdad. Cuando uno de nosotros dice las palabras mágicas «oigo ruido», cerramos los ojos y concentrados intentamos saber por dónde van a aparecer. Algunas veces nos confundimos con los ruidos de los barcos o con las sirenas de las fábricas, pero casi siempre acertamos y entonces vemos pasar formaciones enteras de casas que llegan desde el mar, bandadas de ceros que vuelan sobre nuestras cabezas y a lo que nosotros gritamos. Corremos por el descampado haciendo señas con las manos. Hasta 20 ceros llegamos a contar en una ocasión. Pasaron tan cerca que casi nos dejaron sordos. Otra vez vimos pasar a los nuevos Shiden. Seguro que en uno de esos Shiden va Kisue Muto, comentó Junichiro. Ha dicho mi hermano que Muto es el mejor piloto del mundo. Se enfrentó a 4 aviones americanos, los derribó en menos de 1 minuto y además logró escapar. El hermano de Noriaki se entera de todo, se pasa casi todo el día escuchando la radio y leyendo los periódicos. Está esperando que lo llamen a las filas. Después le cuenta todo a Noriaki y este se hace el sabiondo. Pero yo también me entero de las cosas. Me las cuenta papá en sus cartas. Me cuenta todo lo que le sucede cuando vuela, los ataques americanos o cómo son los nuevos aviones. Lo que pasa es que las cartas tardan mucho en llegar. ¿Sabés, Noriaki? Han tomado un avión americano en Shikoku. Por lo visto se estropeó su avión y tuvo que saltar en paracaídas. Dicen que es negro. Yo nunca he visto a ningún negro, ni yo tampoco. Dicen que además huelen mal y que tienen los ojos llenos de sangre. Como que es una bestia, como tienen las bestias los ojos. Lo tienen encerrado en el almacén comunitario y creo que lo van a fusilar. Claro, es un enemigo, dijo enfadado Noriaki. ¿Quieres que siga matando? Oye, ¿y el avión? El avión se estrelló en un bosque con los otros 2 pilotos. Han aparecido totalmente quemados. El negro fue el único que se salvó porque pudo saltar a tiempo. Junichiro, ¿te imaginas que nos encontramos con un soldado negro que ha caído en un paracaídas? Noriaki siempre está con esas cosas, le gusta hacerse el valiente. Tardé en contestar. Yo no quiero encontrarme ninguno, ni blanco ni negro, me moriría de miedo. Tú tienes miedo hasta de las grullas. ¿Qué piloto vas a ser? Anda, vámonos, que se está haciendo tarde. Estaba anocheciendo. Saltamos el muro de piedra, bajamos el barranco y nos despedimos. Entonces empecé a sentir miedo. Pero hasta que no doblé la esquina no salí corriendo porque no quería que me viera Noriaki. Corrí sin mirar atrás, sin hacer caso a los ruidos y a las sombras. No quería encontrarme a ningún soldado negro en aquellas calles vacías, hasta que llegué a casa y ahí estaba mamá, como siempre, a oscuras. Capítulo 5. Las cartas. Un día, al abrir el buzón, encontré una carta. Era de papá, y me alegré. Hacía varios meses que esperábamos noticias suyas. Desde que embarcó no sabíamos nada de él. Entré corriendo a casa y se la di a mamá. Cuando abrió la carta vimos que había 2 hojas, como siempre, una para ella y otra para mí. Yo fui a mi habitación y mamá se quedó leyendo sentada en el tatamí. Querido Junichiro,
He leído tu carta esta mañana. Como sabes, recibimos las cartas con bastantes semanas de retraso. Me ha gustado mucho la grulla de papel que me has enviado. La tengo colgada en el techo, encima de la cama. Cuando me acuesto, la veo volar mecida por el aire que entra por la ventana. Como las grullas de Arasaki, ¿te acuerdas? Parece que estira el cuello y sacude las alas, pero sin hacer ruido, esta grulla vuela en silencio sin hacer gurú. Decías en tu carta que me la enviabas para darme suerte. Sé que me la dará porque voy a necesitarla. Entonces escuché llorar a mamá. Ella siempre se pone muy triste leyendo las cartas. Me acerqué muy despacio y escondido tras la puerta la miré. Vi cómo sus lágrimas caían por sus mejillas. Vi también cómo abrazaba aquella carta poniéndola junto a su pecho. Cerró los ojos y estuvo quieta unos minutos, supongo que pensando o recordando a papá. Sin decir una palabra, regresé a mi habitación y seguí leyendo. Mañana tengo que volar con mi Zero. Tenemos que defender Okinawa de los americanos. Están muy cerca, pero en las islas hay más de 2000 aparatos esperando. Ya he preparado mi traje de ceremonia y en mi pañuelo he escrito tu nombre. Junichiro, eres ya casi un hombre. Quiero que te portes bien, que estudies mucho en la escuela y que aprendas mucho. Si quieres ser piloto, tienes que estar preparado. Pero sobre todo te pido una cosa. Cuida de mamá, obedécele siempre y quiérela mucho. Un beso muy fuerte de tu padre. Durante la cena, ninguno de los dos, ni mamá ni yo, dijimos nada. Ella tenía los ojos como si fueran cristales, brillaban por haber llorado. Mamá lo que quiere es que la guerra se acabe, yo también, para estar los tres como antes. Aquella noche me fui un poco antes a mi habitación. Quería dejar sola a mamá con su tristeza. Me acosté y la oí encender la linterna. Después leí un cuento que había traído del colegio. Era tan pobre que solo comía el poco arroz que daban sus tierras, y con eso se conformaba. Capítulo 6. La mujer y la grulla. Érase una vez un hombre muy pobre que vivía en Japón. Se llamaba Kikuchi, y era tan pobre que solo comía el poco arroz que daban sus tierras, y con eso se conformaba. Vivía solo en una pequeña cabaña que él mismo había construido. Un día de invierno, en el que la nieve cubría los caminos y el frío era muy intenso, encontró una grulla herida junto a un árbol. Kikuchi la recogió y, envolviéndola con su capa, la llevó a su casa. Allí la curó y días más tarde la llevó al campo y la dejó en libertad. Al invierno siguiente, cuando la nieve volvía a cubrir los caminos y el frío era tal vez más intenso, Kikuchi escuchó unos golpes en la puerta de la cabaña. Cuando abrió, vio que era una mujer quien llamaba. Entra y acércate a la chimenea, tendrás frío y hambre. Mientras la mujer calentaba sus manos y pies junto al fuego, Kikuchi le preparó comida y cama. Si no tienes a dónde ir, puedes quedarte aquí cuanto tiempo sea necesario. Todo el invierno, si es preciso. Solo tengo esta humilde casa y este poco arroz, pero podemos compartirlo. Me quedaré hasta que la nieve desaparezca, contestó la mujer. Después seguiré mi camino. A la mañana siguiente, cuando Kikuchi se levantó, la mujer lo estaba esperando con un trozo de tela entre las manos. Una tela que tenía el brillo de la seda y el tacto del terciopelo. Es un regalo para ti, Kikuchi. Puedes venderla y con el dinero que te den podrás comer cuando no tengas arroz. Ese mismo día, Kikuchi fue a la ciudad y se acercó al mercado para vender la tela. Con lo que sacase de la venta, compraría pescado y fruta. Cuando estaba en el mercado, acertó pasar por un mercader y vio que la tela era especial, que tenía el brillo de la seda y el tacto del terciopelo. Era la tela más hermosa que había visto en su vida. El mercader vio sorprendido que estaba tejida con plumas. «Te compro la tela», dijo el mercader, admirado por la calidad de la tela. «Y te compraré todas las que tengas, siempre y cuando sean como esta. Te puedes hacer muy rico».
Kikuchi regresó a casa muy contento. Con el dinero que le había dado el mercader, había podido comprar más fruta y pescado del que había imaginado. Pero también se alegró pensando en las palabras del mercader: te puedes hacer rico. Por la noche, después de cenar los manjares que había comprado, Kikuchi le dijo a la mujer: cuando llegaste no traías nada entre las manos. ¿De dónde sacaste la tela? La tejí durante la noche mientras dormías, contestó la mujer. ¿Y podrías tejer un poco más de tela para mí?, preguntó Kikuchi con los ojos de avaricia. Podría venderla y construirme otra casa mejor, y además no pasaría hambre. Te has portado muy bien conmigo. Tejeré para ti hasta que me vaya, hasta que la nieve desaparezca. Solo te pongo una condición: no podrás verme nunca, nunca tejer. De acuerdo, si es lo que quieres, nunca te miraré mientras hagas la tela. Durante 9 días, la mujer tejió más tela para Kikuchi. Este la vendió en el mercado y ganó mucho dinero, pero el invierno acababa y la nieve se marchaba derretida hacia el río. Poco a poco, la bondad de Kikuchi se tornó en avaricia. Como llegaba la fecha en que la mujer se iba a marchar, quiso saber cómo tejía, a pesar de la condición. Por la noche, la casa quedó en silencio. Kikuchi bajó las escaleras y cuando llegó a la habitación de la mujer, se agachó y miró por la cerradura. No vio a la mujer, sino una grulla que tejía sus propias plumas. Se volvió a su cuarto preocupado. Había roto la promesa. A la mañana siguiente, la nieve había desaparecido de los caminos. Kikuchi encontró un trozo de tela sobre la mesa, un trozo muy pequeño. Llamó a la mujer, pero ésta no contestó. Miró por toda la casa, buscó por todos los rincones y no la encontró. Tampoco la vio en la calle, ni tras los árboles y las rocas. Miró entonces al cielo y vio que una grulla se alejaba. Capítulo 7. ¿Existen o no? Tenemos que doblar, siguió el maestro con su explicación de cómo hacer la grulla, por las líneas de rayas, las esquinas 6 y 7 hasta el centro, y después doblaremos las 5. Por el doblez que se ha realizado, llevaremos hacia arriba la esquina 3 y al mismo tiempo debemos presionar las esquinas 6 y 7 hasta la doblez del centro. Todo esto con mucho cuidado y sin hacer arrugas en el papel. Una vez que lo hayamos hecho, daremos la vuelta a la figura y repetiremos los mismos pasos con la cara de atrás. Concluido esto, encontraremos la figura que llamamos forma de ave, porque partiendo de ella podemos realizar diferentes figuras, entre ellas muchos pájaros. Noriaki, susurré, leí un cuento que trataba de una mujer que era una grulla. ¿Y qué? No creerás que existen. Yo creo que sí, se parecen a las personas que son buenas y que las han ayudado. No seas tonto, dijo Noriaki. Esas son cosas de cuentos. ¿Has visto alguna? No, pero existen. Igual, tu madre es una grulla y por las noches vuela por el cielo, dijo cambiando la voz y moviendo los brazos. No digas tonterías, te crees todo, son cuentos y basta. Y levantando la mano preguntó: Maestro, dice Junichiro que hay mujeres grullas, ¿verdad que solo existen en los cuentos? Pues tiene razón Junichiro, respondió el maestro. Existen mujeres grulla. Muchos campesinos cuentan que junto a las orillas de los lagos y de los ríos han visto por las noches a mujeres bañarse desnudas en el agua y que al notar que alguien se acercaba se han convertido en grullas y han salido volando. Cuentan que cuando tienen la forma de mujer, se dedican a hacer el bien y ayudar a los que lo necesitan. Ese es su secreto. Nadie tiene que saber que en realidad son grullas. Si alguien se entera, huyen volando y no se las vuelve a ver. Pero vamos a seguir con nuestra grulla de papel. ¿Lo ves? Cállate, lo ha dicho para no perder el tiempo, porque vos te crees todo. Capítulo
Kamikazes en Okinawa. Yo hice 2 grullas de papel. Una siempre la llevo en el bolsillo, la otra se la mandé a papá en la última carta. Le escribí que tenía muchas ganas de que terminara la guerra para poder estar juntos, para verlo todos los días. Sé que eso es difícil porque el emperador quiere que todos los hombres luchen por Japón. En Nagasaki solo se ven por las calles niños, viejos y mujeres. Cuando salen de las fábricas, los hombres están en la guerra. El hermano de Noriaki pronto tendrá que acudir, ya tiene 16 años. A mí todavía me quedan 5 años y medio. Yo quiero ser piloto como papá. Ayer, en el descampado, hablamos de los bombardeos. Cada vez son más frecuentes en Nagasaki. Suenan las sirenas y todos corremos a los refugios. Allí hay un silencio terrible. Nadie habla, todos tenemos miedos y huele mal. Pero ayer, cuando sonaron las sirenas, no hicimos caso a la advertencia y nos quedamos en el descampado. Nos escondimos detrás del muro y vimos cómo corrían todos. Desde lo alto podemos ver sin ser vistos. Sé que mi madre se habrá preocupado y me regañará. No me importa. Todo fue una falsa alarma y no vimos a los aviones enemigos bombardear la ciudad como la semana pasada, cuando destrozaron los astilleros y la escuela naval. Hablamos de los pilotos suicidas, de los kamikazes. Cada vez que se presentan más voluntarios, comentó Noriaki. Los kamikazes son los más valientes. Un barco, un avión, un montón de enemigos muertos por un solo de los nuestros. Mi madre no dice lo mismo, dije. Ella piensa que son muertes inútiles como la guerra. Los kamikazes llevan un traje de ceremonia y en la cabeza un pañuelo con la bandera y con versos y palabras escritas en él. Los kamikazes están ahora en la isla de Okinawa. Mi padre me ha escrito una carta, está en Okinawa, pero no me cuenta nada de aquella kamikazes. Seguro que es uno de ellos, se habrá presentado como voluntario. Entonces cambiamos de tema porque pasaron por allí unas grullas. Igual son mujeres grullas, le dije. Me encantan las grullas. A ellas no les importa si hay o no hay guerra. Vienen todos los inviernos. No les importa en qué país están. No son ni chinas ni japonesas. No son de ningún sitio y son de todos. No tienen banderas, tampoco emperador, y viven felices. Las grullas son libres. A mí me gustaría ser como las grullas. Quiero volar como ellas e ir de un sitio a otro. Por eso quiero ser piloto. Sí, un niño grulla, para ayudar a la gente y después desaparecer volando. Déjate de tonterías, dijo Noriaki riéndose de mí. Al bajar a la ciudad, la gente ya regresaba a sus casas. Nos despedimos y me fui a buscar a mamá. La encontré cerca de casa y cuando me preguntó dónde había estado, le mentí. Le dije que había estado en el refugio de la estación y me creyó. Después, ya en casa, le pregunté si papá se había presentado como kamikaze. No dijo nada, pero vi sus ojos y eso era suficiente. Capítulo 9. Mamá. Cuando llego a casa, mamá siempre está a oscuras en la sala, sentada en el tatami, tomando el té y leyendo las cartas de papá junto a una pequeña linterna. Un día, sin que ella se enterase, leí sus cartas. A mamá no le cuenta lo que hace en el avión, ni lo que pasa en la guerra. Papá le cuenta otras cosas. Le llama Paloma y amor, le habla de suspiros, de sueños, de paseos por la playa. Papá le escribe palabras bonitas, le dice que tiene la piel suave como la seda, que sus besos son como la mermelada y que sus ojos son pequeñas almendras, que su pelo es una catarata de luz. Tengo ganas de abrazarte, de sentirte cerca, de sentir tu aliento, de jugar con tus manos entre tus brazos, de olerte melocotón de verano. Le desea todos los días, quiere verla todos los días. Miro las nubes, te veo, miro las olas del mar, te reflejan, oigo tu ausencia. Le habla del grillo del otoño, de la lluvia de primavera, de los fuegos artificiales, del crepúsculo de las cerezas, de los ojos de la libélula, de la flor del té, de los días lentos, de la luna en naciente, de la voz del viento, de las lágrimas del ruiseñor,
del aroma del ciruelo, de crisantemos y de sauces, de mariposas, de peces plateados, del rocío de la nieve, como los viejos haikus. Tienes los pies fríos, yo los beso, y se quedan marcadas mis palabras. Yo no entendí nada. Creo que esto es lo que llaman amor. Mi mamá entonces llora, en silencio junto a la linterna. Capítulo 10. Acabamos la grulla. Tenemos que hacer un pliegue en la punta 2, tanto delante como detrás, y después otro en la punta 4, para hacer la cola. Siguió el maestro enseñándonos a hacer la grulla de papel. Hagan esto con cuidado, con mucha delicadeza. La punta 2 la doblaremos hacia arriba formando el cuello. En la 4 tenemos que hacer pliegues delante y detrás presionando la esquina que está bajo las alas 1 y 3. Finalmente, para completar la cabeza y el pico, realizaremos 2 pliegues en la punta. Bajaremos las alas, punta 1 y 3, y a volar. Terminó el maestro su explicación y con una grulla de papel en la mano esperó a que todos hubiéramos terminado. Ahora ya saben hacer grullas de papel, concluyó. Y recuerden que quien pliega una grulla tiene una inmensa fortuna. Yo esperaba el final en silencio y por fin lo dijo. Cuando uno doble una grulla para sí mismo es por algún anhelo personal pidiendo un deseo. Aquel día terminaron las clases por orden ministerial y hasta que la guerra no terminara las escuelas permanecerían cerradas. Noriaki y yo nos pusimos muy contentos porque así podríamos estar todo el día en la calle jugando. Podíamos ir al descampado para ver aviones y grullas. Capítulo 11. En el refugio. Mamá lleva varios días sin hablar. Se enfada por cualquier cosa. Pasa el día escuchando la radio en un rincón. Nuestros valientes soldados han desplegado al crisantemo flotante un ataque masivo de kamikazes. 700 aviones japoneses han hundido 3 destructores y 2 transportes de munición y han causado cuantiosos daños en un acorazado. Capítulo 11. En el refugio. Mamá lleva varios días sin hablar. Se enfada por cualquier cosa. Pasa el día escuchando la radio en un rincón. Nuestros valientes soldados han desplegado al crisantemo flotante un ataque masivo de kamikazes. 700 aviones japoneses han hundido 3 destructores y 2 transportes de munición y han causado cuantiosos daños en un acorazado y en un portaaviones. Más de la mitad de nuestros aparatos iban gobernados por los señores del aire, los voluntarios kamikazes que han dado su vida por nuestra patria y por nuestro emperador. Okinawa resiste. Casi todos los días suenan las sirenas y tenemos que ir al refugio. Hoy mamá no ha querido ir. Tal vez tenga la culpa, el telegrama que han traído esta mañana. Se ha negado a enseñármelo y lo ha escondido. Para mí que eran noticias del frente. Tal vez papá esté herido, quizás muerto. No ha querido ir al refugio. Ha dicho que ya todo le da igual. Lo único que quiere es que se acabe la guerra y la maldita guerra y vivir en paz como antes, aunque esto último va a ser difícil. En el refugio estaba Noriaki y nos hemos sentado juntos, como en la escuela, apoyados en una columna. Cree que nosotros estamos perdiendo la guerra, pues la radio no dice lo mismo, contesté enojado. Hace días que no vamos al descampado para ver las grullas o aviones o nubes porque nos han advertido que es peligroso. Eres tonto. ¿Qué va a decir la radio? Los americanos están cada vez más cerca. Cada día hay más bombardeos y además dicen que han muerto más de 7.000 soldados. Noriaki, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Nos harán prisioneros y nos matarán como al soldado negro? A los niños no les va a pasar nada y a los viejos tampoco. Solo a los soldados que capturen. Los meterán en la cárcel hasta que el emperador se rinda. Guardamos silencio unos minutos y luego le dije, Noriaki, creo que mi padre está muerto. ¿Por qué dices eso? Porque esta mañana ha llegado un telegrama y mi mamá no me lo ha querido enseñar. Además, no ha querido venir al refugio. Estará cansada. Mi madre también está cansada de esta guerra. Va, seguro que era otra cosa lo que le ponían en el telegrama. No pienses eso. Hemos escuchado las bombas sobre nuestras cabezas. Hemos contado más de 30 explosiones. Espero que mamá esté bien. Al salir, había una gran nube de humo y de polvo. Me temblaban las piernas y no podía ver nada.
Me despedí de Noriaki hasta la próxima alarma y corrí hasta casa. Cuando la vi en pie me puse muy contento. Capítulo 12. La grulla de la taberna. Hace muchos años, en una pequeña ciudad, había una taberna. Era conocida en todos los rincones, no solo por la calidad de los productos que allí se consumían, sino también por la amabilidad de su dueño. Siempre estaba llena de gente que se reunía allí para beber y conversar. Una noche de invierno entró en la taberna un anciano con aspecto de eremita, aterido de frío. Al verlo, el dueño le ofreció un vaso de sake para que se calentara. «No tengo con qué pagar», respondió el anciano. «Este se lo invita a la casa. Hace mucho frío fuera y le vendrá bien para calentar el cuerpo». Le ofreció además un pequeño aperitivo que el anciano aceptó gustoso, pues tenía bastante hambre. Al día siguiente volvió el anciano a la taberna y ocurrió lo mismo. El dueño le invitó el sake y le dio de comer sin exigir nada a cambio. Así ocurrió día tras día durante una semana. El anciano era buen conversador y animaba las veladas nocturnas con sus historias. Pero transcurrido ese tiempo, el anciano desapareció. Tuvieron que pasar 2 largos años para que el dueño de la taberna viera entrar al anciano de nuevo. Se alegró mucho al verlo y, como en otros tiempos, lo invitó a sentarse a la mesa. «Sigo sin tener dinero con el que pagar», dijo el anciano. Volvió a estar otra semana y el dueño de la taberna no le importó, pero llegaba el día en que tenía que marcharse. El anciano le dijo: «Has sido muy amable conmigo, te pagaré con lo único que puedo hacerlo». Tomó un carbón del fuego y pintó en la pared una grulla volando. «Cuando venga gente a tu taberna, diles que miren a la grulla fijamente y se llevarán una sorpresa. La verán mover las alas». Y diciendo esto, el anciano se volvió a marchar. La taberna comenzó a tener fama. De muchos lugares de Japón se acercaban para ver a la grulla volar. Tanto fue así que el dueño de la taberna se hizo inmensamente rico. Pasaron otros 2 años y, fiel a su cita, volvió el anciano a la taberna. Mucho se alegró el dueño al comprobar lo bien que andaba el negocio. El anciano se reconfortó porque su deuda estaba más que saldada. El dueño se acercó a la mesa, como en otras ocasiones, una taza de sake y un plato de comida. Pero el anciano, haciendo caso omiso, sacó de su bolsillo una pequeña flauta. Entonces la hizo sonar acercándose a la grulla pintada en la pared y ésta comenzó a moverse. Movió las alas y el pico y las patas hasta que cobró vida y volando salió de la taberna ante el desconcierto de todos. El anciano se marchó de la taberna y nadie supo más de él. Capítulo 13. La bomba. En casa me dedico a leer cuentos, que es lo único que se puede hacer. Mamá no me deja salir de casa desde que papá murió. Hace 3 días lanzaron una bomba en Hiroshima que destrozó la ciudad. Dicen que los muertos se amontonan por todos los rincones. Están en las calles, entre los escombros de las casas, bajo los árboles, por todos los sitios. Ha sido la bomba más potente que jamás se ha utilizado. Ahora todos tenemos miedo. Creo que Noriaki también, aunque ya no lo veo. La radio habla del emperador y del Consejo Supremo de la Dirección de la Guerra, de reuniones y de rendiciones. Habla de la paz. Yo leo y juego con mi grulla de papel. La llevo en el bolsillo y la hago volar por toda la casa. Echo de menos el colegio y el descampado. Echo de menos las nubes y el gru de las grullas y sobre todo a Noriaki. Tengo miedo a los americanos. Están muy cerca. Tengo miedo a las bombas, a las que lancen alguna como lanzaron en Hiroshima. Mamá ya no habla, llora todo el día. Me besa y me abraza muy fuerte. Echo de menos a papá. No tenemos apenas comida y los mercados están cerrados. Cuando llega la noche, rezamos. Están sonando las sirenas. Oímos el rugido de los aviones cada vez más cerca. Oí una explosión. Sentí moverse las paredes. Las ventanas se abrieron. Hace un calor terrible. He apretado los puños y mi grulla se ha arrugado. Capítulo 14. Dormir.
Anoche soñé que 1000 grullas volaban por el cielo de mi habitación. Soñé que sus grandes y puntiagudas alas me abanicaban y que sus picos habían enmudecido y ya no graznaban ruidosas como siempre. He abierto los ojos, me duele todo el cuerpo. No sé dónde estoy. Parece que en un hospital. Debo llevar varias horas aquí. Solo recuerdo el ruido seco de la explosión y de los cristales rotos. No sé tampoco dónde está mamá. Al mirar el techo, mi sueño se ha hecho realidad. Hay miles de grullas volando. Miles de grullas silenciosas, de papel, que se mecen, que bailan con el viento. Veo pasar gente que lleva brazaletes blancos. Son médicos y enfermeros transportando camillas. He abierto la mano y algo ha caído al suelo. Creo que ha sido mi grulla de papel. Después me he dormido. Epílogo. Cuando los periodistas internacionales visitaron, acabada la guerra, los hospitales de Hiroshima y Nagasaki, encontraron miles de heridos por la explosión y la onda expansiva de la bomba atómica. Pero se llevaron una sorpresa. Colgadas del techo había cientos de grullas de papel. Habían llegado de todos los rincones de Japón y estaban colocadas como amuletos de la buena suerte. La grulla en Japón es el símbolo de la vida y se lleva a los enfermos para desearles pronta curación. Doblar una grulla representa 1000 años de vida y doblar 1000 grullas alarga la vida 1.000.000.